Estimados alumnos, en la Unit 1, Lesson 8, vamos a hacer un review o una revisión de todas las lessons que hemos visto hasta ahora, from 1 to 7. Articles, a and an. ¿Se acuerdan? Significan exactamente lo mismo. El uso es diferente. Usamos a cuando la palabra que le sigue comienza con consonante o sonido de consonante, y an cuando la palabra que le sigue comienza con vocal o sonido de vocal. Veamos unos ejemplos con a. A cupboard, a counter, a coffee maker. A cupboard es una alacena, a counter es la mesada y el coffee maker la cafetera. Ejemplos con an oven, an armchair, an article. Plurales regulares. Les comentamos que a la mayoría de los plurales en inglés se les agregaba una S. Por ejemplo, marker, ball, car. One marker, two markers. One ball, three balls. One car, two cars. Pero también aprendimos que habían algunas reglas dentro de los regulares. Por ejemplo, aquellos que terminan en SH o CH. Los singulares, por ejemplo, ash, el plural, le agregamos ES, ES, ashes. Witch, witches. Ash significa cenizas y witch, bruja. Siguiendo con los plurales regulares, tenemos aquellos que terminan en Y, después de una consonante. Por ejemplo, country, nationality. ¿Se acuerdan? Le sacábamos la Y y le cambiábamos por IES. Y así, de country, nos queda one country, two countries. One nationality, two nationalities. Y la última regla de los regulares, hay más reglas que las vamos a ver más adelante, pero las últimas que aprendimos es las palabras que terminaban, los sustantivos que terminaban en FE. Por ejemplo, life, wife. Le sacábamos la FE y le cambiamos por VES. One life, two lives. One wife, two wives. Y por último, dentro del grupo de los plurales, teníamos los irregulares, que son aquellos que no pertenecen a ninguna de las reglas anteriormente mencionadas, ya que cambian totalmente su palabra. Por ejemplo, one child, two children. One person, two people. Y aprendimos también el verbo to be, que significa ser o estar, dependiendo del formato de la oración. Tenemos los singulares, como pueden ver en la pizarra, I, she, he, it, y los plurales, we, you, and they. Cuando conjugamos este verbo to be, las formas que adoptan son diferentes para cada uno de ellos, o para los distintos grupos. Veamos, para I es am. Entonces, si digo I am, puedo estar diciendo yo soy o yo estoy. Para she, he, it, usamos is. Entonces, si digo she is, estoy diciendo ella está o ella es. Y así sucesivamente. Para we, you, and they, usamos are. Entonces, si digo we are, estoy diciendo nosotros estamos o nosotros somos. Si digo you are, ustedes son o ustedes están, y así sucesivamente. También aprendimos que el verbo to be se puede usar en una forma corta. El I am se transforma en I'm. El she, he is, it is se transforma en she's, his, its. El we are, you are, they are se transforma en where, your o their. Y veamos los ejemplos. I'm a teacher, she's a student, he's a doctor, it's a car,
we are friends, you're in class, and they're on the bus. La forma negativa del verbo to be aprendimos que le poníamos un not después del verbo. O le agregamos, hacíamos el verbo con el not, con la contracción. Veamos los dos casos. I am not, o podemos decir she is not, o she isn't, he is not, he isn't, it's not, it isn't, we are not, we aren't, you are not, you aren't, and they're not, they aren't. Y luego aprendimos que para hacer una pregunta con el verbo to be, lo único que debíamos hacer es colocar el verbo to be delante del pronombre. Para I am, invertíamos y decía am I. Para she, he, it, hacíamos lo mismo, poníamos el is adelante. Is she, is he, is it. Y para we, you, and they, exactamente igual. Are we, are you, are they. Después del verbo to be, aprendimos los possessive adjectives. Teníamos por un lado los subjects, I, you, he, she, it, we, you, and they. Y para los possessive, dijimos que a I le corresponde my, a you le corresponde your, a he, his, a she, her, a it, its, a we, our, a you, your, y a they, their. Después de los possessive adjectives, aprendimos los demonstrative adjectives, los singulares, que son los que usamos cuando nos referimos a algo o a una persona, a una cosa, un animal, que está referido a distancia. Veamos los ejemplos. En singular usamos this y that. This se usa cuando el sujeto al que nos referimos está cerca y that es cuando está lejos. This significa esto o esta y that significa aquel, aquello o aquella. Entonces, this, los singulares son usados con el verbo to be en singular. Por ejemplo, digo, this is a table. Y si la mesa está lejos, digo, that is a table. Los plurales son these and those. Y se usan con el mismo criterio. These are markers, those are markers. These significan estos o estas y those aquellos o aquellas. Después aprendimos las WA question. What, where, when, and how. What significa qué o cuál, where, dónde, when, cuándo y how, cómo. Y veamos algunos ejemplos muy comunes en inglés. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Peter. Where are you from? I'm from Argentina. When is your birthday? My birthday is on October 10th. How old are you? I am 27 years old. Después de eso aprendimos cómo reemplazar los subject pronouns. Y vamos a ver solamente aquellos que se pueden reemplazar. She, he, it, we and they. Fíjense, chicos, she, que significa ella, se puede reemplazar también por toda una persona que sea del sexo femenino. Por ejemplo, Susan, my mother, the girl. He, por lo contrario, reemplazarlo por una persona masculina. Significa él. Por ejemplo, Peter, my father, the boy. It, me estoy refiriendo a un animal o a una cosa. Entonces, significa esto, o este, o esta.
St. Louis, Spain, the dog. We, que significa nosotros, siempre estoy incluido yo en la conversación. Entonces, por lo tanto, tiene que haber alguien más y yo. Así que, por ejemplo, es Susan and I, the children and I, my mother and I. Y por último, they, que significa ellos o ellas. Estoy hablando de, en este caso, por ejemplo, de Susan and Peter, my parents, the dogs. Las preposiciones aprendimos on para los días de la semana, in para los meses del año y las estaciones del año. Después de esto, there is and there are. Dijimos que there is se usa para el singular y there are para el plural, pero ambos significan lo mismo. Hay. Ejemplos. En el singular, there is a bike. Podemos usar la contracción y decir there's a bike. ¿Y qué estoy diciendo? Hay una bicicleta. There is a chair o there's a chair. There is one truck o there is a truck. Hay un camión en ambos casos. En el plural, there are 3 boys, there are 2 girls, there are 9 children. Estimados alumnos, este fue el resumen de las lecciones 1 a las 7, lesson 1 to 7. I'll see you next time in unit 2, lesson 1. Thank you very much. Bye-bye.